Continuamos en Televida con Salud, con la parte reumatológica. Estamos aquí con Mariano Blanch y Duilio Guzardo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, y vamos a hablar del plasma rico en plaquetas. Vamos a contarles a ustedes en qué se puede utilizar, desde ya patologías artrósicas y algunas más que vamos a ir desarrollando. Contame. Bueno, lo que quería que sepan en realidad es que en este momento hay cada vez más estudios del plasma rico en plaquetas en todo tipo de patología degenerativa y también en lesiones deportivas. Es una técnica que se empezó a usar en lesiones deportivas porque al principio la única opción en todas las lesiones deportivas, como la gente sabe, eran las infiltraciones con corticoides. Viste que siempre te decían jugó infiltrado porque le ponían infiltraciones por ahí con anestésicos locales o corticoides, que no mejoraban la lesión, sino que hacían que ese deportista pueda cumplir con ese partido y después podía llegar a tener el mismo problema o peor, pero es ganar tiempo nada más. Después de eso, encontraron esto del plasma rico en plaquetas, que al principio se usaba en veterinaria y lo empezaron a aplicar también en seres humanos, y ahí empezaron a notar que esto daba una mejoría de las lesiones y incluso una recuperación más rápida. Y que además es inofensivo, porque se utiliza la propia sangre del paciente. Claro, no estás usando un medicamento. En realidad yo lo que le explico a los pacientes es que uno toma lo que usa el cuerpo para reparar, lo concentra y lo reubica donde uno piensa que lo necesita. Claro, el cuerpo lo tiene repartido en todos lados y es como que vos decís, bueno, esto que es útil, lo concentro en una jeringa y lo pongo acá, que es el lugar que está más lesionado. Y eso genera un efecto sin duda reparador, que la gente lo nota a las pocas semanas de poder hacer la aplicación. ¿En artrosis, en qué más? Y se usa sobre todo en artrosis, en lesiones musculares que pueden ser desgarros, y se usa también en tendinopatías y lesiones ligamentarias. Y se puede usar en cualquier sitio del cuerpo. Eso también es importante porque por ahí la gente piensa que esto solamente se usa para rodillas o que usa solamente para hombros. O sea, tiene quizás algún caso que conoce y dice, bueno, debe servir para esto. Pero en realidad se puede usar en cualquier sitio, cosa que no pasa con todas las soluciones. ¿Y en qué caso específico? Porque ustedes también hacen otro tipo de tratamientos con proloterapia, también con infiltración. Entonces, ¿en qué caso se utiliza el plasma rico en plaquetas? Bueno, nosotros, dependiendo del paciente y del tipo de lesión, siempre aplicamos un esquema de tratamiento que muchas veces pasa por diferentes opciones terapéuticas. Quizás en estadios iniciales se puede usar primero otras opciones, como puede ser la proloterapia con dextrosa o el ácido hialurónico. Y después lo que hacemos es empezar a intercalar, ya sea si no respondió a las opciones iniciales o si respondió parcialmente y queda todavía una molestia, agregar o intercalar el plasma rico en plaquetas. Claro, como vos decías antes, deportista, caso así, yo pensé, de mejor esto es para gente más joven. No, se empezó a utilizar más en gente más joven, pero sin duda que en este momento hay experiencia en gente más grande y bueno, de hecho en la última guía de la Liga Panamericana de Reumatología lo incluyeron dentro de las opciones terapéuticas para artrosis de rodilla. O sea que ya la cantidad de estudios que existe sobre esto hace que ya haya estado dentro de las recomendaciones internacionales. ¿Esto tiene propiedades regenerativas? Sí, sin dudas. Lo que se ha demostrado es diferentes estudios con resonancia magnética y con ecografía, de resolución de edema óseo, de mejoría de degeneración meniscal y de mejoría de volumen de cartílago. Entonces, bueno, yo siempre les digo, cuando tengamos la oportunidad de desarrollar los contenidos en el programa, que siempre recuerden que hay opciones regenerativas para todos los tejidos. O sea, esto de que el cartílago no crece es un concepto medio viejo porque en este momento ya tenemos muchas evidencias de que hay técnicas por lo menos para estimular el crecimiento. Después te puede salir bien o no, pero digo, técnicas que tienen esa potencia, las Esto hay. prácticamente comenzó con este siglo, esta cuestión de la regeneración. Hasta el siglo Sin pasado, duda, no hace tanto tiempo. Sin duda, por eso es importante informar siempre sobre esto, porque hay mucha gente que tiene este concepto viejo de que lo único que se puede hacer en una articulación es corticoide y que la infiltración es mala y que la infiltración no se puede hacer muchas veces al año. Bueno, en este caso, el plasma rico en plaquetas, no hay obviamente no lo vas a hacer para siempre, porque la idea es llegar a la curación, pero digo, no hay un límite de infiltraciones por año que sea, si haces muchas es inseguro, en realidad. O sea en sí contraindicaciones. Lo podés hacer cíclicamente, no tiene contraindicaciones. Por eso, no tiene contraindicaciones. No, no hay personas que no lo puedan hacer. No,
No, prácticamente no. Ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, vamos a ir al corte y después vamos a ver bien cómo se realiza el plasma, cómo es que se extrae la sangre y se prepara, y cuáles son los resultados que se está teniendo hasta ahora. Exacto. Ya venimos. Gracias. Continuamos con Mariano Blanch y Duilio Gusardo hablando del plasma rico en plaquetas utilizado en enfermedades reumatológicas. Y vamos a contarles a la gente cómo se prepara esto. O sea, no hace falta ninguna medicación adicional. No, en realidad, bueno, el procedimiento es muy sencillo. El paciente en general viene a la consulta con todos sus estudios. Nosotros por ahí necesitamos que traiga un hemograma con plaquetas como para ver con cuánta cantidad de plaquetas estamos partiendo en el procedimiento. Y el procedimiento consiste en la extracción de sangre, se extrae muy poca cantidad, alrededor de 30 a 50 mililitros, que es muy poco. Sí. Eso se hace un procedimiento que se llama centrifugado y de ahí se extrae una pequeña porción de esa sangre, que es el plasma rico en plaquetas. Ajá. Ese plasma tiene una gran concentración de plaquetas, que son las células que cicatrizan los tejidos, esto que decía Duilio, que están en nuestro organismo dispuestas a curar heridas. Entonces, lo que hacemos es acondicionar ese plasma con unos activadores y aplicarlo en la zona de sufrimiento, ya sea una articulación, un tendón, la parte muscular. Vamos a aplicar ese plasma en ese tejido, en esa región. Por eso es que no hay ninguna contraindicación, porque es nuestra propia sangre en nuestro propio cuerpo, ubicado en otro lugar. Pero no puede hacer mal de ninguna manera. No vemos ni efectos colaterales a partir de esto, más allá de una pequeña inflamación de la zona, como suele pasar cuando uno inyecta, hace una inyección, ¿no? Sí. Y después, las únicas contraindicaciones, bueno, son algunos pacientes que tienen alguna patología de tipo hematológica rara, infrecuente, que generalmente el paciente ya viene con la documentación pertinente, pero eso realmente no lo hemos visto. ¿Y esto se hace el centrifugado el mismo día? ¿Cuántos minutos antes de el procedimiento, desde que el paciente ingresa hasta que se va de la clínica, es más o menos una hora. Y ahí se hace todo, se extrae y se coloca. 10 minutos de procedimiento del centrifugado y después, bueno, nosotros mismos somos los que colocamos el plasma en la región. Y en el caso de una artrosis, quizá a lo mejor tirando a severa, ¿cuántas veces hay que hacer este procedimiento? Y los protocolos hablan de una sesión cada 45 días, de entre 4 a 5 aplicaciones. Bien. Entonces, nosotros citamos al paciente de entre 30 a 45 días por 5 sesiones y evaluamos cómo va. Si el paciente va bien, generalmente después hacemos una vez por año o 2 veces por año, depende, como una especie de mantenimiento o el alta. Bien. Y hay casos que son más severos que necesitan más cantidad de sesiones, pero eso, bueno, es el caso particular. ¿Pero ocurre como las infiltraciones que uno por ahí a veces sentía la mejoría casi inmediatamente? No, esto en realidad lleva un proceso como una terapia de curación, de cicatrización. Sí. Las primeras semanas el paciente todavía va a sentir las molestias de su artrosis o de su lesión y luego va a ir calmando a medida que van pasando las semanas y a partir de la cuarta, quinta semana es donde volvemos a aplicar. Claro. Que ya cada sesión va a sentir un porcentaje más de mejoría. O sea, a lo mejor no se siente tan enseguida, pero dura más el tiempo, ¿no? Exactamente. Permanece en el tiempo, exactamente. Que es lo más interesante. Claro. Cuando uno pone una medicación antiinflamatoria, solamente es calmar un síntoma, pero la patología sigue generando lesiones y destrucción de tejidos. Por ende, quizás sean menos sesiones que a lo mejor con el hialurónico o más o menos igual. Bueno, por ejemplo, ahí veíamos que hay estudios con hialurónico que habla de efectividad parecida, digamos que mejora los síntomas en forma parecida, pero lo que tiene de ventaja el plasma es que realmente a largo plazo podemos ver la regeneración del tejido. Bárbaro, o sea que ya se están viendo resultados, ¿no? De esto, gente que ha mejorado. Sí, totalmente. Más o menos habla de un 70% de efectividad. Bien. O sea que de 100 pacientes que consulte, 70 van a andar muy bien y un 30 con menos efectividad, pero bueno, habrá que ver qué condiciones tiene ese paciente y tenemos otras herramientas para completar el tratamiento si es necesario. En rodilla y qué más. Se puede hacer en rodilla, se puede hacer en hombro. Nosotros hemos hecho también en cadera, que hay muchas patologías de cadera del adulto joven que muchas veces lo mandan a cirugía muy pronto y el paciente tiene que pasar por 2 cirugías en su vida porque cualquier prótesis dura 20 años. Entonces quizás si uno tiene 40 años y te proponen una operación, a los 60 te tocaría una segunda prótesis. Claro. Entonces en esos casos son estrategias que te permiten mantener más tiempo la articulación original, aunque sea paliativamente, pero que tenga buena funcionalidad y que llegue a una cirugía
a los 50 o a los 60, más o menos alargar Bien. 5 o 10 años la ida al quirófano. Entonces eso también es súper importante. Bueno, plasma rico en plaquetas, entonces, una opción absolutamente inofensiva y con muy buenos resultados para tanta gente que sufre de sus piernas, de otras zonas del cuerpo por la artrosis, por el desgaste, el paso de los años, que es natural, obviamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar direcciones y teléfonos. Estamos en 1 de mayo 1901 y el teléfono es 485-481-2594. Ahí está, Pasco y 1 de mayo, en la esquina. Pasco y 1 de mayo y Síntesis pueden Medical. consultar por Síntesis Medical en Facebook, ahí está también más información. Bien. Bueno, muchas gracias por estar con vemos. nosotros.